Muy buenas noches. Nuestros dos invitados de esta noche son los siguientes. El señor Francisco Maltés, quien es el organizador del paro que hubo hoy en el país, presidente de la Central Única de Trabajadores CUT, y el señor ministro del Interior, el doctor Daniel Palacios. En primer lugar, el señor doctor Maltés. El balance del paro terrible que hubo hoy en Colombia, afectado totalmente por el vandalismo, el robo, el saqueo, hubo una persona muerta. El balance es trágico: 42 policías heridos, atacadas 4 patrullas, ambulancias, hay 49 detenidos, fueron asaltados varios bancos, asaltados 5 supermercados. La situación fue muy grave en Cali. Ese balance, señor Maltés, organizador del paro, ¿a qué lo adjudica usted? Gracias, Yamid. Buenas noches por la invitación, muy amable. Hay que decir que el paro en un 99% fue un paro pacífico, como también lo muestran otras imágenes que han pasado algunos noticieros por las redes sociales. Y hemos hecho un llamamiento a un paro pacífico, como siempre lo hemos hecho los trabajadores. Y por supuesto que no compartimos estos hechos que se han presentado en algunas ciudades, como en Cali, donde además hay que decir que hay registros fotográficos de que varias personas estaban haciendo que las personas que se llevaban unos objetos que no les pertenecían, las estaban devolviendo al almacén. Y de igual manera en Bogotá hay registros fotográficos de varios ciudadanos que impedían que otras personas trataran de maltratar un Transmilenio. Pero, a ver, ¿usted diría que hubo infiltración? ¿Fueron vándalos que se infiltraron en las marchas? ¿O fueron también manifestantes que aprovecharon las circunstancias? Lamentablemente, a veces se presentan personas que se meten en las marchas a hacer lo que no permitimos. Quiero recordar que en el paro del 2019, muchos registros gráficos mostraron cómo policías del SMAT se cambiaban de traje, se ponían un traje encima o se quitaban el uniforme y se ponían un traje para meterse a la marcha a hacer vandalismo. Ojalá esto no haya sucedido otra vez, porque... Sí, no, pero eso fue hace años, pero eso fue, el señor, pero mire, señor Maltés, eso fue hace años, pero hoy no hubo eso. Entonces, ¿a qué adjudica usted el vandalismo que hubo hoy? Esperemos que no sea cierto, Yamil, y por supuesto rechazamos estos actos que no están acordes con la convocatoria que hicimos de un paro pacífico para expresar la indignación del pueblo colombiano con una reforma tributaria que nos va a empobrecer, no va a generar empleo ni crecimiento económico. Ahora, mire, señor Maltés, hay que reconocer que en ciudades como en Bogotá, hubo en Barranquilla, en Bucaramanga, en Neiva, hubo marchas multitudinarias, especialmente aquí en Bogotá, al margen del vandalismo en que terminó todo esto, de gente marchando, protestando contra la reforma tributaria. ¿A usted qué opinión le merece ese rechazo popular que hubo hoy, al margen de la situación de vandalismo que es absolutamente condenable? Una reciente encuesta dijo que el 75% de los colombianos apoyaba el paro nacional. Y esto obedece a que las condiciones sociales en Colombia se han deteriorado en esta época de una manera muy fuerte. Según el DANE, en el 2019 creció el número de pobres, creció el número de personas en estado de miseria. Según el DANE, 17 millones de colombianos se acuestan con hambre en Colombia, 4 millones de desempleados, 500.000 empresas que se quebraron en este último año,
Y las políticas del gobierno del presidente Duque no han podido solucionar este gravísimo problema. Tampoco recibe a los trabajadores, únicamente se reúne con los empresarios, con algunos congresistas. Y por supuesto la gente tiene el derecho a expresar lo que siente de un gobierno que se niega a recibir a los sectores populares, se niega a recibir al comité de paro, por ejemplo. Pero la verdad es que la situación económica del país, como usted bien lo sabe, es sumamente delicada y sumamente grave. Si, como parece, no va a pasar la reforma tributaria y si hay esa reacción popular contra la misma reforma, ¿qué debe hacer el gobierno para enfrentar la situación que es la realidad? Frente al tema de los recursos hemos planteado lo siguiente. Primero, se puede hacer una emisión de dinero del Banco de la República. Esta propuesta la lanzamos hace 3 meses y la semana pasada el expresidente Uribe propuso que el Banco de la República le prestara al gobierno 5 billones de pesos. Hace unos meses nos satanizaron, pero hoy se muestra que sí es viable. Segundo, hay reservas internacionales por cerca de 60.000 millones de dólares, que es el ahorro de los colombianos. Una parte de ese dinero se puede monetizar, por ejemplo, para que haya renta básica para 10 millones de personas, para que se pague el salario a los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas por 6 meses, para que haya universidad gratis a los jóvenes cuyos padres no han podido trabajar. Es decir, hay posibilidades económicas. Y quiero recordar que el Fondo Monetario Internacional le ha dicho a los países que en esta coyuntura se hace necesario gastar mucho para sortear la crisis. Ahora mire, señor Maltés, el presidente Duque y el ministro de Hacienda, especialmente este último, han dicho que están dispuestos a concertar un acuerdo para llegar a un entendimiento nacional sobre la reforma tributaria que, según él, necesita el país. Ustedes en la Central Única de Trabajadores y usted como líder de esta protesta sindical, ¿estaría dispuesto a participar en esta negociación, reunirse con el gobierno y concertar una reforma o no? Por supuesto que estamos pidiéndole al presidente Duque desde el año pasado que reciba al comité de paro, que le ha presentado un pliego de peticiones el cual es una suerte de plan de choque para salir de la crisis. Si el presidente Duque recibe al comité de paro, por supuesto que estamos dispuestos a ir a un diálogo y a concertar. No vamos a ir a escuchar un discurso, vamos a ir a plantear nuestras opiniones y hacer un debate y ojalá que se tengan en cuenta. Pues bueno, señor Francisco Maltés, presidente de la Central Única de Trabajadores, muchas gracias por haber aceptado su invitación, muy amable, y ojalá en la protesta de los trabajadores hoy, la protesta pacífica, quiero decir, sea escuchada. Inmediatamente el siguiente mensaje presentamos al señor ministro del Interior. Y enseguida les presentamos al señor ministro del Interior, el doctor Daniel Palacios. Ministro, muy buenas noches, gracias por aceptar esa invitación. Al margen de los desórdenes y del caos que hubo hoy en varias ciudades, ministro, la verdad es que la gente marchó ordenadamente. En Bogotá la marcha fue hasta donde los vándalos no la penetraron, normal, y la gente protestó contra la reforma tributaria. Y lo hizo en Medellín, y lo hizo en Cali, lo hizo en Barranquilla, lo hizo en todas las ciudades. ¿Por qué el gobierno debe insistir, ministro, ante esta gigantesca voz de la nación en la reforma tributaria? Bueno, Yamit, buenas noches. Un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia. Sin duda alguna, y como lo hemos dicho, el gobierno nacional es garante de la protesta social, de las manifestaciones.
libres que hacen los colombianos y respetuoso además de esas manifestaciones. Lo que Yamid nosotros no compartimos, no toleramos y no acompañaremos jamás es la violencia y el vandalismo. No existe ninguna justificación para eso, pero hay que reconocer, como lo dice Yamid, que quienes salieron a protestar lo hicieron de manera pacífica y en la gran mayoría de ciudades del territorio nacional donde transcurrieron esas marchas se hicieron en calma, se hicieron respetando las normas, las leyes. Y lamentablemente la situación que se presentó en Cali, que se presentó en algunos lugares de Bogotá, en Medellín, en Neiva, en Popayán, pues no puede ser justificable. Habiendo dicho eso, Yamid, el gobierno nacional ha entendido claramente, y lo hemos dicho en diferentes ocasiones, y el señor presidente de la República lo ha manifestado, primero que esta reforma no es un capricho. Aquí lo que estamos es atendiendo la consecuencia de una pandemia como el COVID-19, una pandemia que no estaba programada, una pandemia que nos ha afectado a todos, Yamid, a todos, y no podríamos decir por igual porque hay unas clases vulnerables que han tenido un mayor golpe. Y eso ha generado un déficit, una deuda. 60 billones de pesos se han gastado como consecuencia de la pandemia, 60 billones de pesos que no estaban programados, y eso lleva a que sea necesario estabilizar las finanzas públicas y conseguir los recursos para mantener los programas sociales que están diseñados para proteger a la población más vulnerable. El mensaje del gobierno nacional ha sido claro, el señor presidente de la República hoy también lo mencionó, y es: aquí no existen líneas rojas, aquí lo único que existe es una voluntad de concertación, una voluntad de diálogo para construir una reforma que pueda superar las preocupaciones y que con las propuestas de las bancadas y de los diferentes sectores podamos construir la mejor reforma para el país, entendiendo que esta es inaplazable y necesaria. Pero, señor ministro, mire, con todo respeto, pues usted conoce bien la posición de los diferentes dirigentes de los partidos políticos en contra de la reforma. La reforma ya parece no tener mayorías en el Congreso. Y por otra parte, se presenta esta inmensa voz de rechazo de la nación. ¿Por qué no buscar otros recursos, otros medios, ministro, diferentes de las cargas tributarias? Yamid, como te lo he dicho y el presidente de la República lo ha sostenido, esto no es un capricho. Yamid, créeme que si el gobierno nacional tuviera una alternativa distinta, no hubiera recurrido jamás a hacer un ajuste fiscal, menos a 1 año y 3 meses de abandonar el gobierno, a terminar este gobierno. Nosotros lo estamos haciendo, y como te lo mencionaba, porque es la consecuencia de una pandemia, porque estamos a punto de perder el grado de inversión, lo que llevaría como consecuencia a un incremento en el costo de vida, una devaluación y un golpe sin duda alguna a la economía. Pero al mismo tiempo porque necesitamos los recursos, Yamid, necesitamos los recursos para poder atender a los colombianos más vulnerables, a esos colombianos que lo han perdido todo como consecuencia de esta pandemia, a esos colombianos que tenemos que tenderle la mano, ese ingreso solidario que ha llegado como consecuencia de la pandemia, como una de las respuestas que el gobierno nacional ha dado para atender a esa población más vulnerable. Necesitamos los recursos para eso. Lo que queda claro, Yamid, es que el texto que radicó el gobierno, ese texto es un texto que no tiene ninguna línea roja, que ese texto que se radicó se va a modificar, que ese texto lo vamos a trabajar con todas las expresiones políticas y los sectores del país para buscar el mayor consenso, pero entendiendo, Yamid, que esa reforma es necesaria, que es inaplazable, que a nosotros como gobierno no nos gustaría estar haciendo eso en este momento, pero lamentablemente tenemos que ser responsables con el país, tenemos que ser responsables para no perder el grado de inversión y tenemos que ser responsables para poder atender a los colombianos más vulnerables que tanto lo necesitan, porque no podríamos pensar que más de 20 millones de colombianos que se beneficiarían por el ingreso solidario y que incrementarían su capacidad de adquisición en un 60% con esos recursos de transferencias monetarias se queden sin ese recurso. Por eso yo creo, Yamid, que aquí la invitación es a construir. La invitación es que entendemos, el gobierno no es sordo, el gobierno entiende, el gobierno sabe la preocupación de los colombianos, entendemos las observaciones de los partidos y por eso lo que les hemos dicho es: no cerremos la puerta del diálogo constructivo, sentémonos y trabajemos por Colombia y saquemos la mejor reforma posible, con modificaciones y, como lo ha dicho el presidente de la República, sin líneas rojas.
Pero, ministro, miren, ¿por qué el gobierno no acepta estudiar fórmulas alternativas que los partidos, las centrales obreras, los dirigentes industriales han planteado? Fórmulas alternativas, distintas, diferentes, incluyendo un préstamo del Banco de la República, incluyendo la venta de acciones de Ecopetrol, incluyendo la venta de las tierras que han sido incautadas a los mafiosos. Yamid, el gobierno no está cerrado a ninguna alternativa. Precisamente lo que hemos dicho es que estamos abiertos a ese diálogo y a esas propuestas. Hay propuestas muy importantes de los diferentes partidos, del Centro Democrático, del Partido de la U, de Cambio Radical, del Partido Liberal, que en algunas ocasiones ha expresado cuáles serían sus propuestas para una eventual reforma. También como lo ha hecho el Partido Conservador, como lo ha hecho el Partido Mira, Colombia Justa y Libre, hasta el Partido Verde ha salido con algunas propuestas y algunos partidos de oposición. Aquí el llamado es a la concertación, el llamado no es a una terquedad para sacar la reforma que se radicó. Lo hemos dicho hasta la saciedad y Yamid, qué bueno tener esta oportunidad para seguir comunicándole a los colombianos que el gobierno lo que quiere es consensuar una reforma que es necesaria e inaplazable, no la reforma que se radicó, sino una reforma que podamos construir entre todos y que en esa ponencia logremos modificar el texto para incluir no solamente las preocupaciones y las observaciones del pueblo colombiano y de los diferentes sectores, sino también las propuestas de las diferentes expresiones políticas que hacen parte del Congreso de la República. Pues, señor ministro, muchas gracias y que ojalá sea así, que haya alternativas diferentes. Muy amable ministro y a ustedes por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CMI. Ahora viene Narcos.